Pero ha sido también el caso de muchos hombres y mujeres en la Biblia. Cometieron errores. Solamente menciono algunos. Sara se dejó llevar por la ira, la tristeza, la amargura y oprimió indebidamente a Agar. Moisés se dejó llevar también por la ira y mató a un egipcio. Saúl también se dejó llevar por la ira, por el enojo, y él intentó matar varias veces a David. Jonás es otro caso, que también se dejó llevar por la ira, por el enojo, y le pregunta un día a Dios a Jonás: ¿haces bien en enojarte tanto? Y así hay muchos más casos en la palabra de Dios. Estas equivocaciones no han sido exclusivas de hombres o de mujeres. Tampoco tiene que ver con la raza, con el nivel social y tampoco con el nivel académico, pero sí con el nivel espiritual de cada persona, con la madurez. La historia que les voy a contar figura en la palabra de Dios y nos ilustra para lo que quiero hablarles. Les voy a contar, después les digo dónde leemos. Me interesa por ahora que presten atención. Había un hombre llamado Nabal. Tal vez ustedes ya se va ubicando. Un hombre llamado Nabal. Nabal era un hombre grosero, irreverente, necio. De hecho, el significado del nombre Nabal es fatuo, loco, insensato, necio. Así era él. Nabal significa eso. Y él actuaba conforme su nombre. Leí recientemente en algún libro, no recuerdo cuál, que los orientales esperaban unos años para ponerle el nombre a sus hijos, según cómo estos actuaran, se comportaran, reaccionaran. Ellos le ponían el nombre. No era que él tan pronto nacía, inmediatamente le ponía el nombre, como en nuestra sociedad, que incluso antes de nacer el muchachito o la muchachita ya le tenemos el nombre. En la costumbre oriental era esperar un tiempo a ver cómo este muchachito actuaba, se comportaba, y de acuerdo a su comportamiento le ponían el nombre. Podemos imaginar entonces que Nabal desde pequeñito era un hombre necio, era un hombre rebelde, difícil, grosero, de malas palabras. Pero resulta que Nabal era muy rico, tenía muchas posesiones. Nos dice la palabra que entre otras cosas tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Tenía siervos, siervas, esquiladores, criados. Tenía un terreno muy grande. Pero lamentablemente toda esa riqueza rayaba con su grosería y su vulgaridad. Pero este hombre tuvo una fortuna, y es que él tenía una esposa llamada Abigail. Esta mujer, nos dice la palabra de Dios, que era hermosa, pero también era una mujer sabia, era una mujer prudente, de buenas palabras, contrario a su marido. Abigail significa fuente de gozo. ¿Qué significa Nabal? Fatuo, necio, insensato, ¿cierto? Eso significa Nabal.
¿Qué significa Abigail? Fuente de gozo. Abigail, yo creo que cuando ella nació, sus primeros añitos, produjo alegría y gozo a su casa, tal vez por su sabiduría, tal vez por su hermosura. Y por eso los padres le ponen el nombre fuente de gozo, Abigail. Un día David, el rey David, cuando ya había sido ungido como rey, ya Saúl había muerto, había estado celebrando diferentes batallas. Y un día envió a 10 varones a pedirle a Nabal una porción de comida, porque ellos estaban en una grande necesidad, tenían un hambre muy grande. Resulta que él no se lo pidió solamente como un favor, sino porque él sentía que David sentía que Nabal estaba en deuda con David, con el rey. Y resulta que ellos, David y sus hombres, habían cuidado de Nabal, de sus tierras, de sus posesiones, de su ganado, y los habían defendido durante mucho tiempo. Entonces David le dice a Nabal, manda a estos 10 muchachos y le dice: da un bocado de pan a tus siervos, pregunta a tus mismos criados si nosotros no los ayudamos, no los defendimos y fuimos como un muro para ellos y cuidamos, entonces danos un bocado de pan. Pero la respuesta que dio Nabal a David fue: ¿quién es David? Pues David está huyendo de su casa. ¿Acaso he de tomar yo mi pan para dárselo a alguien a quien no conozco? Y esas palabras vinieron y se las trajeron a David. Y cuando David escuchó eso, entonces le dijo a sus 400 hombres: cíñase cada uno su espada, tome cada uno su espada para ir a matar y para ir a destruir a Nabal, por la grosería, por el desplante que les había hecho. Entonces la sentencia era una sola: la casa y la familia de Nabal serían destruidos. Pero resulta que un muchacho escuchó la cuestión, escuchó cuando David estaba dando la orden a su compañía, a su tropa, y salió corriendo y fue y le informó a Abigail, la esposa de Nabal. Cuando esta mujer escuchó esa noticia, inmediatamente tomó 200 panes, algunos odres de vino, 5 ovejas. Es que me río porque pasó un señor para allí al frente y miró para adentro y se echó me vio seguro cara de cura. De odres de vino, 5 ovejas, grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 tortas de higo, e hizo cargar todo eso sobre asnos y salió al encuentro de David para aplacar la ira del rey, porque ella sabía que la sentencia era una sola: muerte y destrucción para su esposo, para ella, para su familia, sus hijos si los tenían, para sus criados, todo sería pasado a espada. David era un hombre guerrero, andaba con gente. Usted puede mirar los valientes que anduvieron con David. Hubo 3 que lanzaban con mano derecha y mano izquierda y no le tenían miedo. Dice que ese no estuvo entre los 3 valientes. Hubo un hombre de 30 más que tuvo él, que se metió a una cueva con un león y lo mató, y mató al león. ¿Sí? Otro se enfrentó contra un gigante
y apenas este tenía una vara, una lanza, y el otro tenía un escudo y tenía una cantidad de cosas, y lo cogió y lo mató. 3 eran de esos valientes, el que se metió al foso con el león era otro, y había 30 más, y fuera de esos estaban estos 400, ¿sí? O entre los 400 estarían esos 31, 33, 34. Entonces, no había sino una sentencia para la casa de Nabal. ¿Qué significa Nabal? Excelente, excelente. ¿Y qué significa Abigail? Fuente de gozo. Ahora sí, abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 25. Algunos, yo sé que ya lo encontraron, pero los que esperaron, bien hicieron. Primer libro de Samuel, capítulo número 25, versículo 25. Ya les conté la historia, ¿cierto? Ya los ilustré cómo era la vuelta. Ahora, primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25, dice, nos cuenta cuando Abigail se encuentra con David, que viene con sus 400 muchachos, y le dice: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal. En su Biblia hay un numerito al pie de página, dice: esto es insensato. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, sigue hablando Abigail, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Amén. Qué impresionante. ¿Cómo le podríamos poner título a esta palabra, Arturo? ¿Un consejo a tiempo? Librándonos de tomar venganza por nuestra propia mano. Es que hay que poner los títulos allá en internet. Hermanos, indudablemente David estaba airado, ofendido.
pero sobre todo él estaba impulsado a tomar venganza por su propia mano. ¿Cómo empecé yo mi predicación en esta mañana? ¿Alguna vez usted ha hecho o dicho cosas de las cuales ha tenido que arrepentirse? Y muchos, creo que en su mayoría, dijimos amén. Hemos tomado decisiones bajo presiones indebidas y tomamos la decisión, el camino equivocado. En momentos de ira, de enojo, nos dejamos llevar por ese impulso, por esa rabia, e hicimos lo que no era correcto. David estuvo a punto de hacer algo que no estaba bien. Llevado por un impulso, llevado por una sed de venganza, habría derramado cuánta sangre, y sangre inocente. Pero hubo una mujer que no solamente era una mujer hermosa, no solamente era una mujer prudente, no solamente era una mujer sabia, sino también una mujer diligente. Porque cuando ella escuchó lo que iba a suceder, se armó de valor, tomó la provisión y se fue a encontrar a David y a aplacar la ira de David. Y fue una mujer que habló con muchísima sabiduría, con muchísima prudencia. Yo leí esto hace ya varios días, y cuando yo leía, yo me asombraba y me admiraba de esta mujer Abigail. Y yo decía: Dios mío, danos esa sabiduría, ese entendimiento, esa buena cordura para actuar con sabiduría, cualquiera que sea la condición, el estado en que nosotros vivamos. Porque es mejor callar, es mejor guardar silencio. Hemos pecado, hemos fallado porque hemos reaccionado sin pensarlo. ¿Contra quién? En nuestra propia familia, en nuestra propia casa. Hemos reaccionado de una manera indebida contra el jefe, contra el patrón, contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos. Hemos reaccionado de una manera indebida y después nos ha causado grande remordimiento y hemos tenido que venir a pedir perdón. A algunos el orgullo no les ha dejado reconocer su falta. Pero no olvidemos lo que dice la palabra del Señor. Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Dios da el pago en persona, dice la palabra de Dios. Entonces Abigail, aparte de ser una mujer hermosa, fue una mujer también valiente, porque ella estaba poniendo en riesgo su vida. Podía ser la primera mujer, imagínense la rabia y la furia con la que venía David y estos hombres. Pero ella no le importó. Ella quiso preservar la vida de su familia, de su necio esposo, y se armó de valor y se humilló delante de David. Ella hizo una combinación muy linda y fue sabiduría, humildad y valentía. ¿Sí? Sabiduría ante todo. Mire que allí utiliza la palabra razonamiento, es decir, ella argumentó con razones. Cuando nos ofende alguien, ¿qué hacemos? Respondemos con una ofensa, y con una ofensa mayor. Pero bien dice la palabra de Dios que el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Yo no sé si ustedes vieron un video que enviaron hace un par de semanas. Un hombre se baja a golpear con una varilla al de otro carro, y el del otro carro se baja con un arma de fuego. Claro, cuando este vio, y eso es verdad, cuando él vio que el otro traía un arma mayor a la que él tenía, pues inmediatamente se humilló, se
declinó de lo que él iba a hacer, fue humillado. ¿Sí? Fue humillado, a las malas, fue humillado. Hermanos, me dijo un día un hermano, uno no sabe cómo viene la otra persona. Uno va y agrede a alguien, pero uno no sabe cómo viene la otra persona. Si viene con furia, viene con ira, viene con amargura, estaba buscando a ver quién le hace el favor. ¿Sí? Dijo un escritor un día, hay personas que andan por el mundo buscando quién los mate. ¿Sí? Y están dispuestos a encontrarse con el que sea y a darse. El que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. También dice la palabra de Dios que la blanda respuesta quita la ira, pero la áspera hace subir el enojo. ¿Cierto? Esta mujer dio señales de ser sabia y entendida. Y la vida de su familia, la de ella, estaba en sus manos, estaba en riesgo. Pero la mujer también sabía que David gobernaría en Israel, que David había sido elegido por rey. Ella sabía de los triunfos, de las victorias que Dios le había dado a David. Pero hermanos, una muy mala combinación es poder y necedad. Y eso era lo que tenía Nabal. ¿Sí? Este hombre era necio, tenía poder, pero era necio. Y nosotros hemos visto casos de personas, para no decir nombres, personas que han tenido dinero y salen a echar plomo. ¿Sí? Así sean tiros al aire. ¿Y cuántas desgracias han causado? Una combinación muy mala es riqueza y terquedad, poder y necedad, fuerza y necedad. Yo no sé si ustedes han visto por los canales de que presentan de la vida natural los algunos son ciervos, otros son renos, y bueno, hay diferentes clases de animales que se enfrentan entre los dos, ¿sí? Y primero sacan tierrita con las paticas de adelante y se vienen los dos y se estrellan. Y eso le pasa a los soberbios, a los orgullosos, a los altivos, ¿sí? Se dan y se estrellan unos contra otros. Nabal se apoyaba en su riqueza. Él pensó que con ello lo obtendría todo. David estaba lleno de ira y en su ira estaba dispuesto a matar. Pero la mujer viene y se postra delante de David y le dice: no haga mi señor cosas de las cuales tendrá que arrepentirse el día de mañana. El versículo 31: entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Imagínense esas palabras. Imagínense esas palabras. Yo creo que la vida, la sociedad, la familia, las empresas serían otras si de verdad actuáramos con prudencia, con sabiduría, ¿cierto? Pero ¿cuántas muertes escuchamos? Miremos las noticias ahora. 2 se enfrentaron, 2 se agarraron, se dieron. Y como dijo alguien, los cementerios, los hospitales y las cárceles están llenos de valientes, pero también de brutos, ¿cierto? Que no supieron perdonar la ofensa, olvidar el error, pasar por alto la agresión, sino que se devolvieron, se agarraron, ¿sí? ¿Y dónde están? ¿Sí? Estarán en una cárcel, estarán en un hospital o estarán sepultados. Pero, queridos hermanos, esta mujer Abigail nos enseña a calcular bien nuestros actos.
nos enseña a actuar con prudencia. La Biblia dice que la mujer sabia será exaltada, pero la mujer rencillosa enciende contiendas. Y Abigail fue una mujer que fue alabada. Dice el verso 33. Le dice David: bendito sea tu razonamiento. Mire, ahí está la palabra. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Qué impresionante, ¿verdad? Qué consejo tan lindo. Yo creo que si usted recuerda en el caso de Ananías y Zafira, esta parejita en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que se confabulan los dos para ir y decir mentiras. Si Zafira le dice a su marido Ananías: no, digamos la verdad, seamos honestos, digamos la verdad, yo creo que hubiera salvado la vida de ambos. Así como hizo Abigail. Ella libró la vida de ella, de su esposo, de su familia, ¿sí? Y le dice David: bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre. Ella no se puso a defender a su marido. Ella no salió en defensa de su marido, sino dijo: mi marido es como lo es un hombre, necio. Mire, queridos hermanos y hermanas, aprendamos a dar un consejo, pero aprendamos también a recibirlo, a esperar. Pero si en el hogar él llega y dice algo y la otra pues no se queda callada, no habla con prudencia, con razonamiento, sino también encendida en ira, ¿qué pasa? Se remangan los dos. La una coge el sartén y el otro coge el palo y la escoba. Entre hermanos pasa lo mismo. Cuando los hermanos se agarran a pelear, los compañeros. Yo me arrepiento porque un día con un compañero nos agarramos, me da vergüenza, me da pena. Pues no peleamos, pero sí discutimos y acaloradamente, y levantamos la voz y no pensamos ninguno de los dos que habían clientes. Y después yo dije: ay, Dios mío, tuve que ir y pedir perdón. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos fallado? En tiempos de disgusto, de rabia, lo mejor es guardar silencio, lo mejor es callar. Pero lo mejor de todo, ¿sabe qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo mejor de todo? Orar. Tal vez es lo último que hacemos. Después de que dijimos y soltamos esa carreta, la lengua, entonces ahora sí: ay, Señor, yo no quería decir eso, perdóname, Señor. Y le pedimos perdón a Dios, pero ¿por qué no vamos y le pedimos perdón a la otra persona? Hermanos, dice un proverbio: si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente. Escucha con atención y calla cuando no tengas nada que decir. ¿Sí? Porque las palabras son como los dardos, como una flecha. Una palabra se dice y ya no tiene reversa. Una flecha se lanza y vaya, deténgala. Una lanza se envía y hasta que golpee. Y las palabras golpean, y las palabras hieren, y las palabras ofenden. Hermanos, no hay que confundir el conocimiento con la sabiduría. El conocimiento, ojo, son dos cosas diferentes. El conocimiento sirve para ganarnos la vida, pero la sabiduría nos sirve para vivir. ¿Qué tal? ¿Les gustó esa o no? Sí.
Se la vuelvo a repetir. No hay que confundir el conocimiento con la sabiduría. El conocimiento sirve para ganarnos la vida y la sabiduría nos sirve para vivir. Pero ¿saben qué? El sabio puede cambiar de opinión, pero el necio nunca lo hará, porque el necio es sabio en su propia opinión, ¿cierto? Los sabios buscan la sabiduría, los necios creen haberla encontrado ya. Después que David reflexiona, porque David tampoco era un hombre torpe, necio, insensato, él reconoce que estaba en un error. Él admite que estaba en un error y gracias a Dios que esto quedó escrito aquí en la palabra del Señor y nos enseña, ¿cierto?, del error que estuvo a punto de cometer David, pero un consejo a tiempo lo guardó y lo libró. Ahora, David lo dice: vive Jehová, que de no haber salido tú al encuentro, mañana no quedaría uno con vida. Entonces, queridos hermanos, vuelvo y repito, Abigail combina de una manera preciosa y hermosa sabiduría, prudencia, valentía, diligencia, y va y detiene la mano de David y guardó a David de cometer un error, pero también guardó su propia vida. Entonces, versículo 35, y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Aquella mujer fue admirada y respetada por David. Hermanos, el orgullo muchas veces no nos deja reconocer y admitir que estamos equivocados, que hemos fallado. Pero cuanto más pronto y más rápido entendamos nuestro error y nuestra falta, más rápida va a ser nuestra restauración. Yo me hacía una pregunta, yo esta mañana leía esto y yo me hacía una pregunta: ¿cómo creen? A ver, se la transmito a ustedes. ¿Cómo creen que fue la actitud con la cual regresó Abigail? Cuando ella se regresa con sus criados, sus siervos, ¿cuál creen ustedes que fue la actitud de Abigail? Gozo, alegría. Ella traía un botín en sus manos, su vida. Pero también podía decir Abigail: guardé a David de cometer un error. Ese era su botín. Pero ¿cuál es nuestro botín? Cuando nos enfrentamos contra otra persona, ¿cómo salimos? Pero le dije lo que tenía que decirle, ¿sí o no? No me quedé con esa. Alguien tenía que decirle la verdad. Fuera al jefe, sí, se quedó sin puesto, pero usted sale contento o la persona sale contenta. Pero le dije lo que tocaba que decirle, y con eso va a comer y pagar el arriendo y hacer mercado y todo, y va a llegar a la caja con el carro lleno. Oiga, vengo a pagar esto con lo que le dije al jefe. Ya, sí. Y después quedan secuelas, porque si se dejó llevar por la ira, por la fuerza bruta, hizo cosas, lastimó, hirió, ofendió, ¿qué? El daño es peor y hay daños irreparables. Hay daños irreparables. Queridos hermanos, ¿cuál era el botín? ¿Cuál fue el botín de Abigail? Su propia vida. La vida de su necio esposo, de su familia, de sus criados. Ese fue el botín de Abigail.
Y yo creo que esta mujer venía contenta. Ella no se cogió a boca con David. Hay cristianos que se cogen a boca con los demás. Yo le digo a alguien que quiere discutir conmigo, yo sé que usted a boca me gana, entonces no voy a pelear. Sí, porque él sale con unas groserías y unas vulgaridades y los madrazos y todas estas cosas sí. Y bien dice la palabra que no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, porque ¿cómo queda esa persona? ¿Cómo queda esa persona? Contaminada. Porque utilizó un lenguaje vulgar, soez, porque maldijo. El que maldice a la esposa se está maldiciendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque es que son una sola carne. El que maldice a sus hijos se está maldiciendo a sí mismo. ¿Por qué? Porque es que es una sola familia. El que maldice al esposo igual. Esta mujer no dijo, pero le dije, pues mañana me matará, pero le dije lo que tocaba decirle a David, que era un orgulloso, un soberbio, que era sí, que quien se creía que era el menor de la casa, que era el más chiquito, que, sí, y David parece que era bien plantado, era rubio, de hermosos ojos, así como los míos, mírelos, sí. Y entonces, ¿usted qué creyó? Que porque era bonito, que porque era rubio venía aquí, no señor, y no, ese no fue el botín de ella. El botín de ella fue su propia vida. Y él le dice, te he respetado. Abigail se ganó el respeto de David. ¿Sí o no? Sí, hermanos, la mujer sabia edifica, pero la necia ¿qué? Divide, destruye, daña. Vamos a mirar cómo termina la historia. Verso 36. Y Abigail volvió a Nabal, al necio, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Se da cuenta que él era muy rico y poderoso. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Qué mujer más inteligente. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si entra Abigail donde Nabal y le dice, oiga, imagínese la que usted se acaba de librar, este viejo mugroso con lo soberbio y altivo que era, si es que yo no le tengo miedo, y hasta la coge y le pega a la pobre? ¿Sí o no? ¿Y usted por qué es tan metida? ¿Usted quién le dijo que fuera y tenga? Yo no tengo necesidad de usted, que nadie, ninguna mujer me venga a defender, porque con lo soberbio que era ese Nabal, con lo necio. Otra versión dice que él era de muy malas palabras y era grosero. Era grosero. Este hombre todo era con una vulgaridad. Y la palabra nos dice que no debemos maldecir y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo les he contado lo que el otro día, hace tiempos en la televisión vi, estaban transmitiendo un partido de fútbol y la tribuna empezó a maldecir al árbitro y al otro equipo, y decía el comentarista, y con esa misma boca dicen mamá. Y yo digo, ¿y con esa misma boca venimos a adorar y alabar a Dios? Soltamos las vulgaridades, las groserías, los chistes, las cosas sucias y venimos a adorar al Señor. ¿Ustedes creen que Dios se agrada de eso? Esa alabanza no llega, no pasa el techo. ¿Qué hubiera pasado si a Abigail se le entra la pieza y le dice, oiga, borracho mire qué tal y tal? Se arma peor la vaina. Pero qué mujer tan prudente. Ella guardó silencio, fue y se acostó. Yo creo que ella le dio gracias a Dios, porque yo creo que esta mujer oraba. Yo creo que esta mujer era de oración y tenía temor de Dios. Y si no lo hizo, pues nos deja a nosotros la recomendación, hagámoslo. Si actuamos bien, démosle la gloria al Señor, ¿cierto? Entonces, ella sabía que si le decía algo a Nabal, estando el borracho, solo aumentaría la rabia, el enojo, y se iría a buscar a David, y ahí sí tenga. Entonces ella fue prudente.
¿Qué nos dice el siguiente versículo? Pero por la mañana, versículo 37, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Se quedó. O sea, él estaba entretenido, comiendo, bebiendo, emborrachándose. Pero el buen proceder de Abigail le guardó su propia vida. Yo creo que él por primera vez entendió la clase de mujer que él tenía. Yo creo que él en ese momento dijo: esta mujer me salvó la vida, me salvó el pellejo. Esta mujer, además de ser bonita, es una mujer inteligente y es una mujer valiente. El versículo 3, porque algunos dicen, ¿y este dónde se inventa que la mujer era bonita? Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era el linaje de Caleb. Entonces yo creo que Nabal dijo: esta mujer no solamente es bonita, es una mujer inteligente. Pero leamos el versículo 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Vean ustedes: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. No nos venguemos nosotros, no levantemos el dedo para vengarnos. Más bien oremos, oremos, oremos y oremos. Y dejemos todo en las manos del Señor. Dice que 10 días después, ¿sí? ¿Cómo murió? No lo sabemos. Si una enfermedad, si un ataque al corazón, un derrame, no lo sabemos. Versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Fue hecha esposa del rey. ¿Por qué? Porque actuó con prudencia, porque actuó con sensatez, porque actuó con sabiduría, pero actuó también a tiempo. Hermanos, vemos aquí la recompensa para una mujer sabia. Yo puedo imaginarme que muchas veces David habló con Abigail y le dijo: Abigail, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Y yo creo que ella le dio su buen consejo. Porque una persona que es sabia, ¿sí? Da buenos consejos. El necio da malos consejos. Pero aquí vemos cómo esta mujer preservó al rey de cometer un error, pero también guardó su propia vida, la propia vida de su familia. Y Dios obró en justicia, y Dios sabe obrar, y Él no llega tarde. Queridos hermanos, termino diciéndoles: tengamos cuidado cuando nos dejemos llevar por los impulsos, por la ira, por la soberbia, ¿sí? Porque eso no va a conducir a nada. Es mejor callar, es mejor entrar, orar, ¿sí? Es mejor pedir a Dios su guía, su dirección. Y yo sé que Dios no nos deja avergonzados. Yo sé que el Señor no nos deja avergonzados. Pero Dios aplaude cuando nosotros, o reconoce, es de buen agrado al Señor cuando nosotros mostramos que somos hijos de Dios.
¿Ha sido usted ofendido? ¿Ha sido usted agredido? ¿Está a punto de cobrar venganza? No lo haga, déjelo en las manos del Señor, ¿cierto?